Hola, ¿cómo andan chicos? Bueno, les voy a grabar un video sobre el tema de humedad. Este tema lo habrán escuchado bastante o lo habrán dicho también un montón de veces en la vida, cuando por ejemplo lo más común acá es escuchar que en Buenos Aires pasar el calor es bastante feo porque justamente nuestro calor es bastante húmedo. Entonces se cree que ir a lugares donde el calor es más seco es mejor comparado el calor húmedo de acá. Vamos a hablar de este tema, pero más del punto de vista de la física. Bien, el aire que respiramos, sí, uno suele pensar por lo general que solo está compuesto por oxígeno, que es como el único gas que necesitamos sí o sí para vivir. Pero en sí el aire que respiramos no está compuesto solamente por oxígeno. Tiene nitrógeno, tiene argón, tiene dióxido de carbono y otros más. Cuando hablamos de este aire nada más, estamos hablando de lo que se llama aire seco, ¿sí? Porque bueno, ya sabiendo que vamos a hablar de humedad, es porque claramente este aire que estamos hablando ahora no contiene nada de humedad, ¿sí? Pero si uno busca en Google el tema del clima, o si uno escucha en las noticias o escucha también la radio, les va a decir la temperatura del día de hoy y aparte del viento y demás cosas, les va a contar la cantidad de porcentaje que hay con respecto a la humedad. O sea que el aire que nos rodea, aparte de aire seco, hay aire húmedo. Que la pregunta del millón es, ¿qué es la humedad? ¿Es un gas entonces? La humedad va a medir la cantidad de vapor de agua, ¿sí? Que hay en el aire en sí. Entonces, el aire seco más este vapor de agua, se dice que es aire húmedo. El aire que nos rodea acá siempre es aire húmedo. ¿Y el vapor de agua qué vendría a ser? Es un gas y este se debe a que cuando el agua que está en estado líquido pasa a estado gaseoso. ¿Y cómo se llama este proceso? Justamente es lo que pasa cuando uno pone una olla, le pone agua y la pone a hervir, es este mismo proceso y se llama evaporación. Y la pregunta es, ¿qué va a pasar si en el aire hay mucho vapor de agua? ¿Qué creen ustedes? ¿Se va a largar a llover? ¿Va a haber neblina? ¿Va a haber mucho vapor? Bueno, veamos eso, pero lo vamos a hacer a través de una analogía. Lo que significa es que vamos a imaginar que tenemos un vaso de agua que le vamos a agregar azúcar, que es el soluto. Uno agrega azúcar, empieza a mezclar con una cuchara y va a fijarse que ese azúcar se va a disolver. Bien, va a haber como una mezcla homogénea, digamos. Pero uno le sigue agregando azúcar. Y llega un momento donde el agua te dice, che, no pará, yo ya no puedo aceptar más azúcar en mi mezcla homogénea. Entonces vas a empezar a ver azúcar en el fondo del vaso, que no se va a disolver. Y cuando pasa esto se llama solución saturada. Y de forma muy análoga es lo que pasa con el vapor de agua en el aire. Cuando el aire recibe mucho vapor de agua, se va a saturar también. Y cuando pasa esto, se dice que hay 100% de humedad. Y si vos le seguís agregando más vapor de agua, esta se va a condensar. ¿Qué significa esto? Que lo que está en estado gaseoso va a pasar a estado líquido. Es lo que pasa con el tema del agua y el azúcar. En vez de que acá el azúcar quede en el fondo del vaso, lo que va a pasar es que este vapor de agua de más se va a condensar y se convierte en agua líquida. ¿Qué es lo que pasa cuando te bañas? Básicamente. Por eso cuando uno sale de la ducha, ve que la pared está toda mojada, si tenés algún producto, si tenés cremas, por ejemplo, arriba de una repisa, también van a estar mojados. Y la pregunta del millón cuando uno era chico era, pero si la ducha nada más moja lo que está de ese lado, ¿cómo es que el baño de repente está todo mojado? Bueno, justamente esta es la razón. Algo importante es porque lo van a ver en el apunte teórico. Van a ver la palabra vaporización y evaporación. No son las mismas cosas, ¿sí? Así que acá les dejo un video de YouTube que está explicado de forma muy linda y concisa, en poco tiempo. Mírenlo, porque después
les va a pasar que van a ver un ejercicio con ambas palabras y se van a quedar, ¿es lo mismo o no? Bien, vamos a suponer ahora que tenemos otro recipiente cerrado, ¿sí? Que solamente tiene aire seco adentro, nada más. Segundo paso, vamos a abrir el recipiente y vamos a meter agua en estado líquido. Bien, lo cerramos de vuelta. Algunas moléculas de agua, ¿sí? De estado líquido, se van a empezar a evaporar. O sea, que se van a convertir en vapor, en un gas. Ahí se me fue. En un gas. ¿Qué pasa ahora? Toda la parte gaseosa que era aire seco, ahora también tiene vapor de agua. Así que ahora es aire húmedo. Más moléculas de agua se siguen evaporando, pero llega un momento donde también las moléculas de vapor de agua se empiezan a condensar. O sea, vuelven a la fase líquida de vuelta. ¿Pero esto es un descontrol así infinito? No. Llega un momento donde hay un equilibrio, se dice. Va a pasar que la misma cantidad de moléculas de agua que pasan de estado líquido a gaseoso van a volver de estado gaseoso a líquido. Un ejemplo, si acá, no sé, 10 moléculas de agua de estado líquido se evaporan, ¿bien? Otras 10 moléculas de vapor de agua se van a condensar. Cuando pasa esto, hay un equilibrio en sí. ¿Y qué pasa? El vapor de agua, en este caso, se satura, ¿bien? Y como es un vapor, es un gas, también ejerce presión. Y esa presión, cuando está saturado, se dice que es conocida como presión de vapor saturado. Uno lo va a escribir como P, SAT, de presión saturada. Y esta presión de vapor saturado, nada más va a depender de la temperatura a la que esté expuesto el recipiente. O el gas, si es que no está en ningún recipiente, digamos. ¿Qué pasa? Cuanto más temperatura se le entrega a este recipiente, más energía cinética molecular va a haber. ¿Qué significa esto? Que las moléculas van a tener más energía para poder escapar del estado líquido y evaporarse, básicamente. Entonces, imagínense, dentro del frasco va a haber más moléculas y por lo tanto más moléculas, más presión van a ejercer. Entonces hay más presión saturada. De forma contraria, si bajas la temperatura, el vapor se va a condensar, o sea que las moléculas vuelven a la fase líquida. Entonces, si se condensan, porque bajó la temperatura, se dice que la presión saturada va a bajar. Si el recipiente estuviera abierto al medio ambiente, entra el aire, que está bajo la presión atmosférica, y si uno quiere calcular la presión de vapor saturado, por ejemplo, uno lo calcula como una presión parcial. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente es como que te olvidas de las demás presiones que ejercen los otros gases, por ejemplo. Esto es la ley de Dalton. Bueno, en realidad la ley de Dalton considera la suma de todas las presiones, pero bueno, eso lo van a ver en otro video. No se preocupen por eso ahora. Bien, con respecto a que si aumentas la temperatura, aumentas la presión saturada, o al revés, si bajas la temperatura, va a disminuir la presión, lo que nos está diciendo es que para cada temperatura hay una presión en específico. Bien. Entonces acá tenemos un cuadro que lo van a usar bastante para hacer los ejercicios, que es la presión de vapor de agua saturada a diferentes temperaturas, ¿sí? Quiero que veamos acá. A 100 grados, uno acá por lo general tiene entendido que a 100 grados, si calentas el agua y llega a 100 grados, se va a empezar a evaporar. Bien, llega al punto de ebullición. Pero fíjense que esto va a pasar a qué presión. A la presión de una atmósfera, que es la presión normal, es la presión del ambiente. Pero acá habíamos dicho que este cuadro era sobre las presiones saturadas. Entonces, ¿qué está pasando? Lo que está pasando es que este cuadro, aparte de mostrarte
a qué presión se van a saturar el vapor de agua a una temperatura dada, también lo que se está mostrando es que a tal temperatura, ¿sí?, llega al punto de ebullición, porque el agua no siempre va a llegar al punto de ebullición a los 100 grados, depende directamente de la presión a la que esté sometida. Pero para concluir, para decir bien la oración, es que cuando un líquido va a llegar al punto de ebullición es cuando su presión de vapor saturado va a ser igual a la presión externa a la que se encuentre, ¿sí? Cada líquido tiene su propia presión y temperatura de ebullición diferentes, claramente. Este caso de los 100 grados es para el agua, que es el más conocido. Después, qué sé yo, para el aceite o algo son distintas temperaturas. Y si uno agarra todos estos valores y los pone en un gráfico, tendría esta pinta, básicamente. Y a ver si pasamos a diapositiva. Bien, los puntos que conforman el gráfico, que son los de la tabla, son los puntos de ebullición del agua. Que acuérdense, esta parte de acá, que es la presión saturada, que va a estar igualada a la presión externa, porque son los puntos de ebullición también. Está escrito acá justamente igual. Justamente porque la temperatura de ebullición es la que se da cuando la presión saturada iguala la presión externa. Si volvemos al cuadro, las personas, por ejemplo, que viven a mayor altura, a nivel de montañas, ¿sí? ¿Qué pasa? La temperatura del punto de ebullición no es a 100 grados la del agua, ¿sí? Porque esas personas, estando en la montaña, igual ellos comen y ponen a hervir el agua igual como nosotros. Pero, por ejemplo, la presión saturada de vapor de agua va a ser igual a la presión externa para que el agua pueda llegar al punto de ebullición. Por ejemplo, en una montaña más alto, la presión va a ser menor. Va a ser en este caso, por ejemplo, a 0,466 atmósferas, porque acuérdense lo que decía el teorema fundamental de la hidrostática. A menor profundidad vas a tener menor presión, y acá se cumple eso. Entonces, ¿el agua a qué temperatura va a llegar al punto de ebullición? A 80 grados, que no son los 100 grados de acá. Y eso tiene consecuencias. Uno dirá, pero son 20 grados menos. No, pero esos 20 grados cuentan y mucho. ¿Por qué? Porque hay microorganismos, hay bacterias y demás cosas que yo no quiero saber, la verdad, pero que no mueren a los 80 grados. ¿Sí? Acá sí mueren a 100 grados, pero a 80 no. Entonces, fíjense que las personas que viven a mayor altura comen cosas, qué sé yo, con los fideos, como bacterias, que no murieron, como nosotros estamos acostumbrados, básicamente. Claramente eso igual tiene un sistema inmune capaz diferente o una tolerancia diferente porque están acostumbrados ya en ese sentido. Capaz nosotros si vamos algún día a la montaña y comemos fideos hervidos y no sé qué va a pasar, la verdad. No lo quiero probar. Pero bueno. Bien, sigamos. Bien. Acá está lo de la ley del Dalton, que les dije antes, que te cuenta básicamente que la presión total del aire húmedo es la suma de las presiones de cada componente que compone el aire húmedo. Acá está todo el aire seco, acá está la presión de vapor de agua, y esta presión de vapor de agua tiene un valor máximo, ¿sí? Y esto tiene que ver con la humedad relativa. ¿Por qué con la humedad relativa? Porque si se acuerdan, volviendo a la imagen del clima de hoy, decía 55% de humedad. Lo que te cuenta es que es un porcentaje de la humedad que hay en el ambiente en base a lo máximo permitido de humedad que pueda haber en ese día. Bien, y esto depende directamente de la temperatura a la cual haya en el día. Porque hoy, por ejemplo, había de máxima ¿cuánto? 21 grados. Hay que ver si ese porcentaje de humedad cómo cambia si la temperatura de otro día es de 10 grados de máxima, por ejemplo. Bien, entonces tenemos fórmulas. La humedad relativa, ¿sí?,
te va a relacionar la masa de vapor presente que hay en un lugar, ¿sí?, dividido por la máxima masa de vapor posible. Bien. Otra fórmula es la humedad absoluta, que va a ser la masa de vapor presente en un volumen de aire, digamos, dividido ese volumen de aire. Después tenés la humedad relativa, pero porcentual, que es la misma fórmula para humedad relativa, pero multiplicada por 100. Esta fórmula sirve mucho por si te preguntan, bueno, ¿cuál es, por ejemplo, el porcentaje de humedad relativa que hay en tal día, tal temperatura y demás? Hay ejercicios así y los van a encontrar y van a poder utilizar esta fórmula. Bien, y a partir de la ecuación de los gases, que es P por B igual a N por L por T, acá la B la pasaron dividiendo, tenemos la presión saturada, ¿sí?, para una fórmula. Del otro lado tenemos la presión por el vapor nada más, o sea que no está saturado todavía. Y lo que pasa es que a través de estas dos ecuaciones podés hallar una nueva ecuación para la humedad relativa, que es básicamente la humedad relativa va a ser igual a la presión de vapor presente dividido la presión saturada, entre paréntesis, que esta presión saturada es a la temperatura ambiente. Bien, no es que está multiplicado por la temperatura ambiente, no. ¿Sí? No se confundan con eso, acá no hay una multiplicación. Acá es la presión saturada, entre paréntesis, temperatura ambiente, o sea que está a esa temperatura, nada más. Y acá nos dice el apunte teórico, la humedad relativa a una temperatura dada se puede calcular como el cociente entre la presión de vapor de agua presente en el ambiente y la presión de vapor saturado a la temperatura ambiente. Y que te dice que se saca el valor de las tablas. Bien, para no hacer largo los videos, no les voy a grabar ejercicios hechos, porque mismo la cátedra tiene un montón de videos, tanto desde apuntes teóricos como de ejercicios ya hechos en base a la guía, que quedaron de la pandemia. Así que acá tienen dos, están con diferente numeración en los links porque eran de guías viejas, pero corresponden al ejercicio 60 de nuestra guía y 61, ¿sí? Luego nos queda lo último para ver acá, que es el tema del rocío. Bien, a mí me han dicho mucho, no dejes la ropa colgada afuera durante la noche porque le cae el rocío. ¿Tiene sentido? O sea, ¿realmente cae el rocío? ¿Cae del cielo hacia abajo? Bueno, sí, sí cae, claramente cae del cielo hacia abajo, eso es verdad, pero ¿es un líquido que cae o de dónde sale? ¿Cómo es la cosa? Bueno, el tema de la temperatura de rocío tiene mucho que ver con el tema de la humedad relativa, ¿sí? Porque lo que pasa es que durante la noche la temperatura va a bajar. Y cuando baja, se puede dar que la humedad relativa alcance un 100%, que básicamente es que hay una masa de aire húmedo, ¿sí?, que no está saturado, pero se encuentra con un objeto que está a menor temperatura. Lo que pasa es que hay un descenso de la temperatura de esta masa de aire húmedo que va a provocar que la humedad relativa alcance un 100%. Y cuando pasa esto se produce la condensación, que es básicamente pasar de estado gaseoso a líquido. Así que si ustedes dejan la ropa afuera, si se levantan a la mañana temprano y ven el pasto húmedo, o el auto también lo ven húmedo, no es que llovió, o capaz sí llovió, pero no en este caso, no es que cayó gotitas de agua desde las nubes o desde bien arriba. Es básicamente el aire húmedo que entró en contacto con algo más frío, ese aire húmedo se enfrió, llegó a una humedad relativa del 100% y se produjo la condensación. Y acá abajo les dejo otro link con otro ejercicio también resuelto por un profesor de la cátedra. Así que hasta acá llega este tema. Cualquier cosa pregunten, lean el apunte teórico, sí, por favor, porque todo lo que yo dije me basé en eso, pero capaz leerlo en un texto les puede ayudar más, por ejemplo.
Mismo acuérdense que en los videos, si miran al costado, van a encontrar más videos del mismo canal, con más cosas explicadas, por ejemplo, con otros ejercicios, o mismo teoría, si quieren ver a otra persona contándoles el mismo tema. Así que nada, nos vemos chicos. Saludos.